Hola. Hoy quiero contarte lo que puedes hacer para que se sientan obligadas a tenerte con ella, y eso aumentará en gran medida el número de mujeres que te llevas a la cama. Me llamo Carlos, soy experto en seducción e inteligencia social, y si te gusta la idea de este video, puedes dejar tu rosa en los comentarios. Utilizar la preselección perceptiva para atraer a las mujeres es una de las 3 herramientas más poderosas que tenemos los hombres a nuestra disposición. Y si no sabes usarlo de forma correcta, estás perdiendo el tiempo, y muchas mujeres. Hoy te voy a explicar cómo utilizar la preselección para atraer a las mujeres de forma natural, es decir, atraer a las mujeres sin decir absolutamente nada. Teniendo en cuenta la evolución de nuestra especie, la humana, y en concreto de la mujer, la preselección es una forma de minimizar los riesgos a la hora de elegir una pareja sexual. Desde el punto de vista biológico, los hombres no corren tantos riesgos porque pueden tener relaciones sexuales con una mujer indeseable, dejarla embarazada y pasar a la siguiente. La mujer, en cambio, si se acuesta con un tipo indeseable y termina embarazada, paga un precio muy alto. Para una mujer, el sexo es potencialmente muy caro, porque puede tener el precio de una vida. Por eso las mujeres tienden a ser mucho más exigentes con el sexo, biológicamente hablando. Y ahora puedes estar pensando: no son exigentes. Solo se van a la cama con tipos que apestan, y evitan a los tipos buenos como yo. Dime aquí en los comentarios si crees que es así, para que podamos intercambiar una idea. Hermano, la mayoría de los hombres piensan así porque no saben cómo funciona la naturaleza femenina, no conocen el tipo de hombres que son los mejores, los más adecuados para tener sexo. Si lo hicieran, te garantizo que serías capaz no solo de utilizar la preselección para atraer a las mujeres, sino también de saber cómo seducir al 99,9% de las mujeres. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas por los hombres alfas. ¿Y sabes cuál es el gran problema? El gran problema surge cuando hoy en día muchos chicos lo saben e intentan hacerse pasar por estos hombres. Tratan de parecer un macho alfa. Y ellas saben que los chicos hacen eso. Pero entonces, ¿cómo puede una mujer saber quién es el verdadero macho alfa, y quién es solo una oveja indefensa que intenta hacerse pasar por un león? Ahí es donde entra la preselección perceptiva, una de las 3 técnicas de atracción que diferencian a los hombres de los niños. La preselección perceptiva para atraer a las mujeres no es más que un mecanismo de selección que las mujeres utilizan para evitar un accidente a la hora de elegir una pareja sexual. Evita que elijan al tipo equivocado y asegura que elijan al tipo correcto. En otras palabras, una mujer necesita saber si usted posee las características que ella busca en un hombre. Belleza, Carlos. Lo entiendo. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Cómo se aplica la preselección perceptiva? Venga, imagínatelo conmigo y al final dime en los comentarios si tiene sentido para ti, ¿vale? El sábado por la noche, te arreglas para ir a una fiesta en casa de tu amigo. Llegas ahí solo, y ves a varias mujeres hermosas que se dan cuenta de tu llegada, pero pronto miran hacia otro lado, desinteresadas. Ahora imagina este mismo escenario, pero en lugar de llegar solo, llegas acompañado de 2 chicas extremadamente bellas, claramente atraídas por ti. Jugador, esto afectará en gran medida a la primera impresión que las otras mujeres de la fiesta tendrán de ti. Se sentirán automáticamente atraídas, porque cuando ven a otras mujeres hablando contigo, sintiéndose atraídas por ti, piensan: parece una buena opción para una posible noche de sexo, un buen partido, y empiezan a echarte el ojo. Este es un gran disparador de atracción. Por lo tanto, una definición simple de la preselección para atraer a las mujeres es que si una de ellas piensa que otras mujeres, al mismo nivel, se sienten atraídas por ti, ella también se sentirá atraída. ¿Y recuerdas que te dije que las mujeres deben asegurarse de involucrarse con un hombre alfa? Bueno, lo garantizan haciendo más y más pruebas. Analiza cómo reaccionamos ante diversas situaciones, y cuando superas esas pruebas se siente atraída por ti e incluso puede enamorarse de ti. Sin embargo, cuando ve que otras mujeres hermosas se sienten atraídas por ti, no necesita ponerte a prueba, porque ya has pasado esas mismas pruebas en la mente de esas otras mujeres. Sabe que esas mujeres no estarían contigo si fueras un capullo, y están contigo porque eres follador, y posees las cualidades que las mujeres buscan. Y así es como funciona la preselección. Es algo natural, instintivo y biológico, y suele ocurrir inconscientemente en la mente de las mujeres. Yo enseño todo lo referente a la preselección en mi formación completa. Es una técnica muy avanzada y forma parte del proceso de 3 fases por el que pasa una mujer para decidir si se lleva a un hombre a la cama o no. Si quieres aprender este proceso de 3 fases, y tomar el control del canal de atracción sexual del cerebro de una mujer, te dejaré aquí fijo en los comentarios, y en la descripción el enlace a mi masterclass gratuita donde te enseño todo lo que necesitas para tener mujeres que tengan nota 8,9, y 10 en tu cama cada fin de semana.
Hermano, mira este video tantas veces como sea necesario. Suscríbete al canal para no perderte ningún video y seguir aprendiendo a dominar el juego. Comenta lo que te ha parecido este video, y tu situación con las mujeres, para que podamos hablar y ayudarnos siempre. Dominemos el juego y... eso es todo.